contra mí. Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor, celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor, Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? más que vencedor, Soy más que vencedor en Cristo. más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría del corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso
poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso, poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso, poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso, poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí, porque es poderoso, eres poderoso, victorioso eres victorioso, poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso, poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso, poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí, porque es poderoso, victorioso eres victorioso, poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso, poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso, y poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso. Dios les bendiga, hermanos en Cristo Jesús, a todos los amigos que ya están tomando ya ese tiempo para poder escuchar la palabra del Señor. Es una bendición nuevamente estar aquí en sus pantallas para poder compartir con ustedes la palabra del Señor Jesucristo. Así que le invito a que vaya a la Biblia y vamos a leer la lectura de esta ocasión. Vamos a abrir la Biblia y leemos el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 25 al verso 27. Vamos a leer la Biblia en el nombre de Jesús y dice de la manera siguiente: y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Vamos a orar. Le invito a inclinar su rostro, cierre sus ojos y vamos a decirle en esta ocasión: Padre bendito, gracias le damos por la oportunidad que nos da nuevamente, Señor, de poder recibir esta palabra en nuestros corazones. Señor, como nuestro cuerpo necesita el alimento natural, también mi alma está sedienta, Señor, de palabra que venga a edificar mi vida, que venga a fortalecer mi corazón, Señor. Así que yo le pido, Dios mío, que esta palabra sea una bendición para todos aquellos que la están recibiendo en este momento. Bendícenos con tus palabras, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar en el estudio de la palabra del Señor. En esta ocasión yo quiero reflexionar sobre este pensamiento: muchas opciones, una elección. De eso vamos a hablar en esta ocasión. Muchas opciones, una elección. Es común encontrar en este mundo personas que se interesan por estudiar la vida de algunas
figuras de algunos personajes que han dejado huellas muy marcadas en la historia de la humanidad. Es por eso que se han escrito muchos libros con biografías de personas muy reconocidas, muy admiradas por diferentes personas. Y aunque no se puede negar que en este mundo han existido varias personas que por su carácter, por su humanismo, por su sensibilidad, por su ayuda altruista en muchas ocasiones y muchas otras cualidades que tienen estas personas, han marcado el corazón de generaciones, y por eso se les recuerda. Y hay libros que han sido escritos perfilando la vida de estas personas, y es bueno aprender de estas personas, sus cualidades, sus características, que traen grandes bendiciones a muchas personas. También debemos reconocer que en el mundo existen estas personas, pero hay algo interesante que nosotros vemos en este mundo. También debemos reconocer que no ha habido ni habrá otro ser como el Señor Jesucristo, cual no tiene comparación con nadie. Él está a la cabeza de todos. Y gloria a Dios, porque existen 4 libros conocidos como los Evangelios que nos revelan la vida de Cristo. Esto nos da a nosotros a conocer su vida, su obra, su ministerio, su muerte y también su resurrección. Esto es lo mejor de todo, hermano. Esto es lo mejor de todo, amigo. Él es el único, sí, el Señor Jesucristo es el único personaje en la historia que murió y que resucitó y ahora vive por los siglos de los siglos. Su tumba está vacía, no hay nadie ahí en esa tumba. Eso significa que Él vive, hermano mío, en todo el universo. Él existe, Él todavía está activo desde aquel tiempo que resucitó. Todavía sigue, hermano mío, en medio de nosotros. Entonces es bien importante reconocer que el Señor Jesucristo es el personaje que tiene la cabeza, que tiene la cabeza de todos los hombres y mujeres que han tenido historia en la humanidad. Él es el único ser inigualable. Sí, Él es Dios por sobre todas las cosas. Gloria al Señor Jesucristo. Los textos bíblicos que nosotros hemos leído al inicio son escritos por Lucas, y es interesante resaltar que no lo registra Mateo, tampoco Marcos ni Juan. No es porque no existieron o no lo sabían, simple y sencillamente cada escritor de los diferentes evangelios se enfocan en resaltar un aspecto en particular de la vida del Señor Jesucristo. En el caso de Lucas, él se enfoca en resaltar la humanidad de Cristo. Ahí es donde Lucas está centrado. Él estudió perfectamente la humanidad de Jesús, se detuvo a ver detalles interesantes de la humanidad de Cristo, y como lo hemos dicho en otras ocasiones, Jesucristo poseía 2 naturalezas, divina y humana. Él era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Ahí estaba el plan de la encarnación de aquel Dios eterno que decidió un día venir a dar su vida por la humanidad. Hizo un cuerpo, habitó en él y estuvo morando en medio de nosotros. Eso significa que Dios estuvo y está con nosotros. Gloria al Señor. Ahora, el suceso que Lucas escribe en esta ocasión ocurrió después que Jesús salió del desierto. Después de que Jesús ayunó 40 días y 40 noches, luego es tentado por Satanás, pero sale victorioso. Es entonces que la Biblia nos da este relato. Lucas se enfoca en este punto, en este aspecto importante de la vida de Cristo, y la Biblia nos dice que Jesús, después de haber salido del desierto, se dirige a la ciudad de Nazaret, la ciudad natal de Jesús. Fue ahí donde Jesús creció, fue ahí donde pasó su infancia, su juventud, y parte de su vida adulta la pasó en la ciudad de Nazaret. Era su ciudad natal. Así que todos los habitantes de Nazaret conocían muy bien a Jesús desde su lado humano. Gloria a Dios. La Biblia dice que a estas alturas de la vida de Jesús, Él ya había alcanzado
buena reputación y todos daban buen testimonio de él. Todos los vecinos, todos los conocidos que vivían en la ciudad de Nazaret habían visto crecer a Jesús, habían visto madurar al Señor Jesús en su lado humano, habían visto ser un joven, lo habían visto llegar a la edad adulta, lo conocían perfectamente, pero desde el punto de vista humano. Ahora, yo quiero llegar a este punto donde Jesucristo llegó a la sinagoga de la localidad de Nazaret y se le permitió participar en la ceremonia. Cuando llegó la hora de la lectura de la ley, dice la Biblia que Jesús tomó ese tiempo y leyó específicamente el profeta Isaías. Esa gran y conocida lectura del profeta Isaías, donde decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estas palabras las dijo Isaías muchos años antes de que Jesús viniera a la tierra. Pero en esta ocasión Jesús toma el rollo de la ley y específicamente lee esta porción bíblica, y luego de que la lee, dice la Biblia que él enrolla el rollo, se lo da al ministro y se sentó. Y todos los ojos de los que estaban ahí en la sinagoga estaban sobre él, dice la Biblia, admirados, maravillados de las palabras que acababan de escuchar. Seguramente esta lectura ya había sido leída por alguno de los hombres de la ciudad de Nazaret en muchas otras ocasiones. Seguramente algún rabino también, algún hombre de importancia en la ciudad de Nazaret había leído esta lectura en muchas otras ocasiones. Para ellos era muy conocida, pero en esta ocasión sintieron algo especial, algo diferente. Cuando Jesús lee estas cosas que están escritas en el rollo de la ley, cuando él hace referencia a ese profeta llamado Isaías acerca de esta profecía bíblica, esta gente sintió algo especial. Esta gente oyó estas palabras de una manera diferente, y es que realmente el que estaba allí era el que tanto había profetizado Isaías, y ahora se estaba cumpliendo ante los ojos de ellos. Ellos estaban atónitos, estaban maravillados. Entonces Jesús, al ver su necesidad, al ver su deseo, al ver su incógnita en el corazón, dice la Biblia que toma las palabras y le dice a ellos: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y después de haberle dado la interpretación del texto, dice la Biblia que estaban maravillados, y por un momento llegaron quizás a pensar: ¿será este el Mesías? Por un instante fugaz se pasó por la mente de estos hombres: ¿será este el Cristo del que han hablado los profetas? ¿Será este el ungido de Dios que ha venido a sanar y a quebrantar, y ha venido a dar libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor? Por un instante ellos quizás pensaron fugazmente: ¿será este el Mesías? Pero dice la Biblia que luego de haberle observado detenidamente, se dijeron: pero este es el hijo de José, el carpintero, es Jesús, el que ha crecido entre nosotros. Lo conocemos desde niño, lo hemos visto crecer junto a nosotros. Yo lo conocí a su familia. José, el carpintero, él es el padre de este hombre. Pareciera ser que esa esperanza fugaz de creer que Jesús era el ungido, el Mesías, se desvaneció rápidamente cuando quedaron viendo a Jesús desde su lado humano y dijeron: no puede ser. Es que Él no conocemos, sabemos quién es Él, lo hemos visto crecer,
no puede ser él. El Mesías tiene que ser alguien diferente. Tiene que ser alguien que impresione. Tiene que ser alguien que tenga algo espectacular, algo asombroso, algo divino. Tal vez fue el pensamiento de ellos. Y dice la Biblia que en ese momento Jesús les dice: sin duda me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz las obras que hiciste en la ciudad de Capernaum. Esta ciudad de Capernaum estaba ubicada más o menos a unos 47 kilómetros de distancia de la aldea de Nazaret. Y ahí, en ese lugar, Jesús fue aceptado y valorado como alguien de mucha importancia. La gente lo respetaba, la gente lo apreciaba, la gente escuchaba sus palabras. Pero en cambio, los habitantes de Nazaret le decían: muéstranos esos milagros que dicen que has hecho en otros lugares. Vamos, demuéstranos, pruébanos que tú eres el Mesías. Demuéstranos que eres el Cristo. Sus propios vecinos y conocidos no le creyeron. No le reconocieron como el Mesías. Y por eso Jesús les dice un famoso refrán de aquella época: no hay profeta acepto en su propia tierra. Entonces, cuando Jesús nota la incredulidad de estos habitantes de Nazaret, les dice algo que no pudieron resistir y al final les molestó, pero que a nosotros nos arroja una gran verdad gloriosa. Yo quiero meditar en estas palabras. Lucas capítulo 4, verso 25 al 27. Al inicio leímos y dice: y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Jesús hace referencia a 2 personajes del Antiguo Testamento: la viuda de Sarepta y el leproso Naamán. Es interesante notar, mi hermano, que estos 2 personajes que Jesús menciona no eran judíos, no eran de las tribus de Jacob, no eran israelitas. La viuda era de Sidón y Naamán era sirio. Y los judíos que estaban ahí en la sinagoga sabían perfectamente de lo que Jesús les estaba hablando a ellos. Y es que estos judíos que estaban ahí en la sinagoga de Nazaret eran tan legalistas y tan cerrados en su mente, en su corazón, y no podían concebir que el gran Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob pudiera tan siquiera mirar con agrado a los gentiles. Ellos sabían que como nación habían sido elegidos por Dios de entre todas las naciones. Y ellos eran elegidos por Dios para llevar sus buenas nuevas, para anunciar las verdades, para conocer al único y verdadero Dios. Ellos lo sabían. De tal manera que despreciaban a los gentiles. Para ellos los gentiles eran personas despreciables y aborrecibles. Y no merecían el perdón de Dios. No merecían las bendiciones ni las misericordias del Dios de Abraham. Así lo concebían ellos en su corazón. Sin embargo, lo que Jesús les estaba diciendo en ese momento era que así como les pasó a aquellos judíos en los tiempos de Elías y en los tiempos de Eliseo, que a pesar de tener un gran Dios que podía suplir sus necesidades y sanar sus enfermedades, no le creyeron, no lo buscaron, no lo valoraron, no lo apreciaron.
Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a estos judíos de la sinagoga en Nazaret. Le estaba diciendo: qué lástima, porque ustedes son como aquellos judíos de aquella época de Elías y de Eliseo, que aún conociendo al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aún sabiendo que Él podía suplir sus necesidades, aún conociendo que era el Dios todopoderoso que podía sanar sus enfermedades, no le creyeron, no le buscaron, no le valoraron. Lo despreciaron, le dieron la espalda. Y por el contrario, le dice Jesús, personas de origen gentil tuvieron la suficiente fe para creer en el Dios de los israelitas. Y por esa fe recibieron grandes cosas. Fueron provistos milagrosamente. Fueron sanados milagrosamente. Oh, ¿sabe qué? Lo que estos gentes no podían entender es que Jesús les estaba confrontando contra su incredulidad. Ahí estaba con ellos en ese momento el Dios de Elías. Ahí estaba el Dios de Eliseo. Sí, ahí estaba en este momento. Por eso es que Jesús lee los textos del profeta Isaías, cuando dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas, sanar a los enfermos, dar libertad a los cautivos. ¿Se imaginan? Para ellos había llegado el Señor Jesucristo. Sí, había llegado para bendecirlo, había llegado para sanarlo, había llegado para libertarlos, había llegado para salvarlos a ellos, y ellos no se daban cuenta. El Dios manifestado en la carne estaba frente a sus ojos. Estaba diciendo: aquí estoy, yo soy el ungido, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. El Señor me ha enviado para sanar, me ha enviado para libertar, me ha enviado para dar buenas nuevas. Pero no le creyeron. Lo conocían como un ser humano normal. No quisieron creer en su corazón que Él era el Redentor, el Mesías prometido a la nación israelita. Ahora yo quiero tomar un momento para analizar estos dos personajes de los que Jesús hace referencia. La historia de la viuda de Sarepta la encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Creo que usted, que es buen lector de la Biblia, seguramente ha leído este capítulo 17 del primer libro de Reyes. Y si no, le invito para que usted lo estudie. Hoy más que nunca tenemos tiempo para poder estar en nuestras casas y estudiar bien la palabra de Dios. La historia de esta mujer es interesante. A pesar de que era una mujer que no era judía, era una mujer de nacionalidad sidonia. Ella no tenía el pleno conocimiento del Dios de Israel. Cuando Elías llegó donde ella, enviado por Dios, esta viuda, dice la Biblia, que estaba recogiendo unos pedazos de leña para poder hacerse la última comida de ella y su hijo. Pero esta viuda tenía dos cualidades muy importantes que tocaron el corazón del Dios de los israelitas. Y esas dos cualidades son las que hacen la diferencia entre un hombre y otro, entre una mujer y otra mujer: la fe y la obediencia. Dos cualidades bien importantes que poseía esta mujer sidonia. La Biblia menciona la historia de esta mujer, y Jesús la mencionó y le dijo a ellos: muchas viudas judías habían en los tiempos de Elías, cuando hubo una gran hambre, pero Dios no envió a Elías a ninguna de ellas, porque las viudas judías no estaban dispuestas a creerle a Dios. Habían perdido su fe en el Dios de Israel.
Lejos de eso la habían puesto en dioses ajenos, en dioses que no eran dioses. No estaban dispuestas a obedecer a Dios. Y por eso Dios no envió a Elías a una de esas mujeres. No tenían ni fe, ni tampoco estaban dispuestas a obedecer a Dios. Y sin estas dos cualidades, hermano, no pueden haber milagros. Grábese en su corazón esto: sin la fe y la obediencia, Dios no puede obrar milagros. Sin estas dos cualidades, Dios no puede manifestar su gloria. Dios no puede hacer sus proezas, sus maravillas, porque es algo imposible de agradar a Dios si no hay fe. Ya lo dice la Biblia, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y para Dios vale más la obediencia que miles de sacrificios. Así que Dios conocía el corazón de las viudas israelitas, y como Dios sabía que ninguna de ellas iba a sustentar a su profeta, ninguna estaba dispuesta a obedecer la palabra que el profeta llevaría, ninguna de ellas tenía su fe viva para poder ayudar al profeta. Entonces es que Jesús le dice a estos hombres: por eso es que Dios eligió a una viuda gentil que sí tenía fe y estaba dispuesta a obedecer las palabras que el profeta dijo a través, o que Dios dijo a través del profeta. Ahora hay algo interesante. Me gusta lo que dice la Biblia acerca de esta viuda. Dice la Biblia que el profeta llega, le pide agua y ella no se rehúsa, le da agua. Y había sed, había hambre. Luego el profeta le pide comida. Ella dice: solo tengo un poco de harina y un poco de aceite. Es lo último que tengo para poder hacer la última comida, le dice al profeta la mujer, para mi hijo y para mí. Y luego moriremos, que ya no nos queda nada. Había una hambre exageradísima. Juicio de Dios había venido a Israel y había alcanzado también las regiones de Sidón. Y ella le dice: es lo único que tengo, este puñado de harina para la última comida. El profeta al oír esto le dice: haz como dijiste, pero dame a mí primero. Luego comerás tú y tu hijo, porque Dios dice que tu harina no escaseará dure la sequía. Y la mujer le creyó al profeta, creyó las palabras de Dios. Y nosotros sabemos lo que pasó. La Biblia dice que desde el momento que esta mujer creyó e hizo conforme al profeta le dijo, Dios abrió los cielos y envió una bendición gloriosa a la vida de esta mujer. La Biblia claramente dice que duró el hambre en esa región, la harina de ella no escaseó. Siempre tenía alimento. Ahí estuvo el profeta con esta mujer. La mujer sustentó al profeta y Dios sustentó a la mujer y a su hijo. Pero es importante que nosotros tengamos en mente, hermano, que esto no hubiera sido posible, esto no hubiera sucedido si en el corazón de esta mujer de la región de Sidón no hubiera habido fe para creerle a Dios. Si ella no hubiera estado dispuesta a obedecer lo que Dios le dijo a través del profeta, entonces no hubiera sido posible la sobrevivencia de ella, de su hijo, del mismo profeta. No hubiera sido posible, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Así es que el Señor Jesucristo trae a mención a esta mujer, a aquellos incrédulos, diciéndolos: ¿saben qué? Cuando Dios vio la obediencia de esta mujer, cuando Dios vio la fe de esta mujer, oh, Dios hizo un milagro extraordinario en la vida de ella.
Y ella fue elegida por Dios por su fe y por su obediencia. Es interesante, hermano mío. Dios no pide muchas cosas de nosotros. Dios no pide cosas imposibles de nosotros. Dios no pide algo que no podamos tener ni podamos darle a Dios. No, Él simple y sencillamente dice: cree en mis promesas, cree en mi palabra. Y cuando estamos dispuestos a obedecerle a Dios, los milagros suceden, hermano. No hay cosa más maravillosa que poder obedecer a Dios de todo corazón. La obediencia es premiada muy grandemente por Dios. La Biblia dice que Él honra a los que le honran, le da gracia a los humildes, pero desprecia a los soberbios. Qué interesante la historia de la viuda de Sarepta. Pero no solamente fue ese milagro el que Dios hizo en la vida de esta mujer. Si usted lee la historia completa en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes, se va a dar cuenta que el hijo de esta mujer en algún momento de la vida enfermó y murió. Pero Dios se lo resucitó a través del profeta. Es un milagro extraordinario que sucedió en la vida de esta mujer. ¿Sabe qué? Cuando yo veo la historia de esta viuda, a pesar de que no era israelita, a pesar que no era una mujer que tenía el pleno conocimiento de los israelitas. A los israelitas desde pequeños se les enseña, desde que comienzan a tener uso de razón, se les lleva al templo, se les lleva a adorar a Dios, se les enseña las escrituras, se les enseña: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Esas palabras están en los corazones de los niños israelitas desde que ellos están pequeños. O sea que esos niños crecen con un tremendo conocimiento de lo que es Dios. Ellos van creciendo y se van dando cuenta del poder de Dios. Ellos van creciendo y se van dando cuenta de todo lo que Dios puede hacer en sus vidas, del respeto, de la alabanza, de la oración que le deben a Dios. Ellos conocen al Dios verdadero desde pequeño. Pero esta mujer viuda de Sidón no lo conocía, no sabía quién era el Señor, no sabía qué podía hacer, qué milagro, no sabía qué poder tenía el Señor. Sin embargo, tuvo la fe suficiente para creer en su corazón que lo que aquel profeta israelita le estaba diciendo, eso era una verdad, y estuvo dispuesta a obedecer. Dos cosas que cuestan en este mundo, hermano. Muchas veces la gente le cuesta tener fe en Dios, o en algunas ocasiones sí le cree a Dios. Yo sé que Dios existe, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Él me va a bendecir, pero no están dispuestos a obedecerle a Dios. Y la fe sin obras no es, para Dios no vale. Debe de ir de la mano. La fe y las obras deben de ir juntas. Así que Jesús menciona la historia de esta mujer porque fue la única en aquella época que tuvo fe para creerle a Dios y tuvo obediencia. Su corazón estuvo dispuesto a obedecer. El otro personaje que Jesús menciona es el hombre conocido como Naamán. Era sirio. Este hombre, dice la Biblia, que era un militar de alto rango en Siria. Sin embargo, tenía una enfermedad incurable conocida como lepra. La Biblia dice que por medio de una criada que habían llevado de Israel, se dio cuenta que el Dios de Eliseo podía sanar a este hombre. Entonces, con esa palabra, con esa esperanza, movido por su fe, Naamán emprendió un viaje largo desde Siria hasta la ciudad de Israel. Fue a buscar al profeta. Cuando llega ahí, dice la Biblia que el profeta Eliseo le manda un mensaje con su siervo y le dice:
Dice mi Señor que se vaya a sumergir 7 veces al río Jordán y será sano. Cuando Naamán escucha estas palabras, se enoja, dice la Biblia, porque no fue recibido por Eliseo. Él creía que Eliseo lo iba a recibir con honores por ser un gran hombre reconocido. Y dice la Biblia que en eso decide regresar Naamán a su ciudad. Pero sus criados le aconsejan, lo convencen, y al final obedece sumergirse en el Jordán. Y nosotros sabemos los resultados que tuvo esto. Es por eso que Jesús le dice a los hombres de Nazaret: muchos leprosos habían en Israel en los tiempos de Eliseo, pero a ninguno de ellos sanó Dios, sino a un leproso gentil. ¿Por qué? Porque tuvo fe y al final fue obediente a lo que le dijo el profeta. Le repito una vez más, hermano, amigo, si no hay fe y obediencia, no pueden haber milagros, no puede haber provisión, no puede haber sanidad, no habrá perdón de pecados, no habrá salvación de su alma, de mi alma, si no hay fe y obediencia. No sirve de nada. No vamos a ver la mano de Dios, no vamos a ver la gloria de Dios. La pregunta a esta hora es para usted, hermano, para usted, amigo. ¿Tiene fe usted para creerle a Dios? ¿Está dispuesto a obedecerle a Dios usted? ¿Sabe qué dijo Jesús en una ocasión? Lucas 18, 7 y 8. En la traducción del lenguaje actual dice: ¿creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que de día y de noche le piden ayuda? ¿Creen que tardará Él en responderles? Claro que no, sino que les responderá de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? La traducción de Reina Valera 1960 dice: ¿hallará fe cuando el Hijo del Hombre regrese? Habrán personas que todavía creen en Dios, está diciendo. Cuando nosotros le creemos a Dios y le pedimos su ayuda, ¿se tarda en responder?, dice Jesús. ¿Será que no los va a oír? Y Jesús dice: claro que sí. Dios responde cuando hay fe, cuando hay obediencia. Pero hace una pregunta y dice: en los tiempos finales, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, cuando regrese nuevamente a la tierra, ¿hallará fe en las personas? Jesús estaba hablando de estos tiempos. Jesús estaba hablando de hoy, de este siglo que estamos viviendo. Un siglo moderno, donde ahora la ciencia ha dado grandes inventos. Ver volar un avión con toneladas de peso y personas adentro de ellos, ahora son milagros, entre comillas, de la ciencia. Ver correr un vehículo a 250, 300 kilómetros por hora es un milagro de la ciencia. Y por eso en la actualidad la gente ya no está creyendo en Dios, porque ahora cree que con la ciencia es posible realizar cualquier cosa. La fe cada vez más
se ha ido disminuyendo. La fe ha ido desapareciendo. Por eso Jesús dijo: en los últimos tiempos, cuando el Hijo del Hombre aparezca nuevamente en la tierra, ¿habrá fe en las personas? Es una buena pregunta. ¿Sabe que hay muchos en los momentos de angustia buscan a Dios? Claman a Dios. O sea, en otras palabras, Dios escucha muchas peticiones, escucha muchas oraciones, muchas plegarias. Hay muchas opciones, pero Él que pesa los corazones, pero Él que sabe lo que hay en el corazón, sabe elegir a los que tienen verdadera fe y están dispuestos a obedecer su palabra. Muchos en este tiempo de crisis y amenaza, muchos en este tiempo donde estamos siendo amenazados por diferentes situaciones, sea físicas o sociales, muchos necesitan de Dios. Pero solo alcanzarán las bendiciones de Dios aquellos que tengan fe y obediencia sincera. La pregunta es: ¿y usted? ¿Es de esas muchas opciones? ¿Es de ese gran grupo de personas que levantan su voz: Dios mío, ayúdame, Dios mío, te necesito, Dios mío, por favor, provéeme, Dios mío, sálvame, Dios mío, sáname? Usted es ese grupo de personas que claman, que elevan plegarias a Dios. ¿Cómo es usted en su oración? ¿Tiene fe para creerle a Dios? Y es más, ¿está dispuesto a obedecerle a Dios? Jesús le dice a estos habitantes de Nazaret: qué lástima, porque ustedes son como aquellos judíos de los tiempos de Eliseo y Elías, que tenían grandes necesidades, que estaban con grandes enfermedades. Pero ¿saben por qué Dios no los sanó? ¿Saben por qué Dios no les proveyó? ¿Saben por qué Dios no los salvó? Le dice Jesús: porque no le creyeron a Dios. No valoraron al Dios de ellos. No tuvieron fe, ni estuvieron dispuestos a obedecer las palabras de Dios. Por eso Dios no los eligió a ellos, dice Jesús. Ellos eran muchas opciones, y Dios tenía el poder para sanar y bendecir a ese pueblo. Eran su pueblo, eran sus hijos. Pero Dios eligió a una viuda fuera de las ciudades, de las fronteras de Israel, y vio su fe y tuvo con agrado su obediencia. Muchos leprosos habían en Jerusalén e Israel, con grandes necesidades de ser sanos, dijo el Señor. Pero a ninguno de ellos fue enviado el profeta, porque no estaban dispuestos a creerle, no estaban dispuestos a obedecerle. Pero hubo un hombre fuera de las fronteras de Israel, un sirio leproso, que le creyó a Dios. Y aunque le costó un poco al principio obedecer a lo que el profeta le dijo, al final terminó obedeciendo. Y nosotros sabemos que un milagro extraordinario sucedió en la vida de Naamán. Ese hombre se fue a su tierra feliz, contento, mientras muchos leprosos israelitas estaban sufriendo la enfermedad por no creer y no estar dispuestos a obedecerle a Dios. Les vuelvo a decir una vez más, hermano, amigo,
sin fe es imposible agradar a Dios. Si no estamos dispuestos a obedecer a Dios en su palabra, no vamos a ver los milagros extraordinarios que Dios puede hacer en nuestras vidas. No sea usted como esos muchos que no tienen fe ni están dispuestos a obedecer. Sea como esa viuda o como ese hombre sirio que sí creyó y estuvo dispuesto a obedecer la palabra de Dios, y los milagros llegaron a su vida. Yo quiero decirle a usted en esta ocasión, hermano, si nosotros nos mantenemos con fe en Dios en este tiempo de crisis, en esta amenaza de pandemia que estamos viendo y estamos siendo amenazados, Señor, si le tenemos fe a Dios, si nuestra fe es sincera, si le valoramos lo que Dios ha hecho por nosotros, si le creemos de todo corazón, hermano, veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Jesús le dijo a la hermana de Lázaro, el que resucitó: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Quiere ver la gloria de Dios en su casa, hermano? ¿Quiere ver la gloria de Dios en su vida, mi amigo? ¿Quiere ver la gloria de Dios rondando alrededor de su vida? Créale a Dios. Créale sinceramente. Créale ciegamente a Dios. Y esté dispuesto a obedecer sus mandamientos, su palabra. Y será como esa viuda o como ese sirio que obtuvo las bendiciones, que obtuvo el milagro de Dios, aun cuando no eran del pueblo israelita. Qué bueno es saber que Dios se agrada de todo pueblo, tribu y lengua, que le cree y está dispuesto a obedecerle. Yo quiero orar en esta hora. Señor Jesús, entendemos el mensaje de esta hora, Señor. Tú tienes todo el poder para obrar milagros extraordinarios. Tu poder no ha menguado, Señor, porque tú eres infinito, omnipotente, el todopoderoso. Y estoy creyendo que tu poder todavía sigue dispuesto para los hombres y mujeres que te creemos y estamos dispuestos a obedecer tus mandamientos. Pero yo quiero orar por aquellas personas, Señor, que en este momento están pasando por momentos dificultosos, están pasando por un momento de angustia, por momentos de enfermedad, por momentos de dificultad familiar, por momentos de dificultad económica, cualquiera que sea la circunstancia, Señor. En el nombre de Jesús, obra de acuerdo a su fe, Señor, obra de acuerdo a su disposición que hay en su corazón de creer y de obedecer tu palabra, Señor. Si tú miras que hay fe, si tú miras que hay disposición a ser obediente, Señor, obra milagros extraordinarios en esas familias, en esas vidas que están necesitando en este momento, Señor. Yo le pido en el nombre de Jesús que se apiade de aquellos que están orando con fe, que se apiade de aquellos que están creyendo con fe, que tú vas a hacer algo en sus vidas, que tú vas a sanar sus cuerpos, que tú vas a proveer su familia, su casa, su hogar. Oh Dios, estoy creyendo, Señor, que tú estás viendo con buenos ojos y tú estás oyendo a aquellos que tienen fe para creerte, Señor, a los que están dispuestos a obedecer tus mandamientos. Queremos ser elegidos por ti, Señor, para ver tu gloria y tu presencia gloriosa en nuestras vidas. Gracias le doy, Señor, a usted, porque usted ha visto la fe que hay en esta iglesia. Usted ha visto la fe y la obediencia que hemos profesado a lo largo de este tiempo. Y yo sé que usted va a honrar a los que le honran. Yo sé que usted va a bendecir a aquellos que le bendicen de todo corazón. Yo sé que usted va a sanar a aquellos que le sirven y le aman, Señor, de todo corazón. Yo sé que usted hará cosas extraordinarias, Señor, y nos sacará adelante en todo momento. Gracias, Señor. Gracias le damos en el nombre de Jesús.
y a descender tu poder a los que estamos aquí.